Bueno, pues si queréis, vamos empezando el día de hoy. Estamos en el bloque 4 de este cuarto encuentro de la edificación. Mi nombre es Inés Leal, soy directora del portal Construible y me voy a ocupar de moderar esta primera parte del bloque 4, que va a constar de 3 ponencias. Me comentan desde la organización que pues el primer día, por lo visto, hubo tal éxito en la conexión para poder ver en streaming todo el tema que bueno, pues hubo algunos problemas. Entonces han decidido que bueno, en el momento que vayan siendo editados los vídeos se irán colgando, en vez de esperar a editar todos y después colgarlo, entonces los van a ir colgando de manera que se pueda ir visualizando todo lo que más o menos no se pudo ver en el primer día. Bueno, sin más, creo que empezamos con la jornada de hoy. Tenemos aquí a Elisa Castaño. Elisa Castaño es ingeniera industrial, es gerente de proyectos de la Unidad de Eficiencia Energética de A+. Lleva más de 10 años trabajando en consultoría de eficiencia energética, certificación y simulación energética. Además, es gerente del equipo responsable del test de usuario de las herramientas de certificación energética LEEDER y CalEner, y gerente del proyecto de desarrollo del procedimiento de certificación energética de edificios existentes CE3. Además, coordina la cátedra de investigación E3 de Comunidad Plus de la Universidad de Sevilla en materia de energía edificatoria. Y es miembro del panel de expertos de BREEAM España y un profesional acreditado como asesor BREEAM en uso comercial. Y Elisa nos va a hablar hoy del procedimiento CE3 para la certificación energética de edificios existentes y los complementos CE3. Solamente pedir a los ponentes que tienen media hora que cumplamos un poco los tiempos. Después, si tenéis alguna pregunta, vamos a intentar encajarla un poco dentro de los tiempos después de la intervención de cada ponente. Y bueno, pues cuando quieras, Elisa. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia y bueno, también agradecer a la organización la invitación a participar en este encuentro. Voy a hablaros sobre el procedimiento CE3 de certificación energética de edificios existentes, pero sobre todo voy a hacer una especial mención a otras herramientas complementarias a esta que nos ayudarán a completar este proceso de certificación energética para que no quede en un mero trámite administrativo, sino que esto realmente fomente la actuación y la implementación de medidas en los edificios. Haremos una breve introducción sobre los antecedentes y marco normativo en el que se desarrolla la herramienta y os matizaremos algunos aspectos o criterios generales en los que nos hemos basado para el desarrollo del procedimiento. Os mostraré la herramienta, que supongo todos conocéis rápidamente, en 5 o 6 pantallas, y luego haremos un caso práctico o una aplicación práctica de uno de los complementos CE3, en concreto el de cálculo de coste de inversión. Bueno, como todos sabéis, la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España, la E4, estableció una serie de medidas de ahorro o actuaciones para reducir los consumos energéticos en todos los sectores de nuestro país, en edificación, en industria, en transporte, etc. Y entre las medidas que estaban contempladas para el ahorro energético en edificación estaba el poner a disposición de técnicos un procedimiento para la certificación energética de los edificios. Este procedimiento, además, cerraba la transposición de la Directiva 2002/91, o bueno, la refundición 2010/31 posterior, y lo que quedaba por hacer, digamos, era transponer esa directiva en un Real Decreto español, que se hizo el día 5 de abril, con el Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento para la certificación energética de edificios. En este decreto se establecía que IDAE tenía que poner a disposición de los técnicos y certificadores una serie de herramientas para calificar energéticamente los edificios y que estas herramientas debían ser documentos reconocidos. Esto es un resumen más o menos del decreto. Todos sabéis que todos los edificios que se vendieran o alquilaran a partir del día 1 de junio debían estar calificados energéticamente y que además, bueno, pues una serie de edificios ocupados por la administración pública y frecuentados por el público tienen que exhibir la etiqueta a partir de esta fecha también. Las herramientas que el decreto pone a disposición para este procedimiento es CalEner como procedimiento general para la calificación energética de edificios tanto nuevos como existentes, y CE3 y CEX para la certificación energética de edificios existentes únicamente. Pues en este ámbito, IDAE en el año 2008 convocó un concurso público para el desarrollo de este procedimiento.
El procedimiento el resultado de la adjudicación fue doble. Por un lado, el grupo, la UTE CNR-Miyabi, desarrolló el procedimiento CEX, y un consorcio liderado por A+ y formado, entre otros, por el grupo de termotecnia de la Universidad de Sevilla, desarrolló el procedimiento CE3. El procedimiento CE3 realmente son 3 herramientas de cálculo, o 3 procedimientos básicos: uno para calificar energéticamente viviendas, que es CE3 vivienda; otro para calificar energéticamente edificios de uso terciario pequeños y medianos, con la distinción que hacemos como en Kallener, por el tipo de sistema de climatización que tiene; y otro para calificar energéticamente edificios del grupo gran terciario. Todos están integrados en una misma herramienta informática, pero realmente son 3 procedimientos de cálculo. Cuando en C3 hablamos de procedimiento simplificado, no nos referimos tanto a que se simplifique el estándar de cálculo que tenían los procedimientos generales, Kallener, sino a la cantidad de información que vamos a pedir al usuario para poder hacer este cálculo. Es decir, no vamos a solicitar al usuario información que sabemos que no va a disponer de ella. Por ejemplo, no le vamos a pedir que nos dé cuál es el coeficiente de transmisión de calor de un cerramiento opaco o cuáles son las infiltraciones que puede haber por un cerramiento opaco si él no va a saber cuál es la unidad. En ese caso, el programa tendrá que ser inteligente y aportarle soluciones que muchas veces son valores por defecto que el usuario no ve, y otras veces son recomendaciones al usuario para que pueda elegir una de ellas. Es decir, todos los valores por defecto que incorpora el programa, el usuario no los ve. Lo que muestra el programa como valores posibles son valores que el técnico se hace responsable de seleccionar, pero que, bueno, que son orientativos de cara a poder identificar determinados parámetros. Bueno, cuando tuvimos que desarrollar este procedimiento, lo primero que pensamos es: si el certificado energético de un edificio existente no es únicamente una etiqueta energética, que todos sabemos cuál puede ser, en cualquier edificio construido antes de 2006, evidentemente la calificación difícilmente superará una F o una G, sino que el certificado debe incorporar medidas o actuaciones en el edificio que mejoren la energética del edificio, lo primero que nos planteamos es: tenemos que identificar qué elementos son mejorables y dónde se puede mejorar y cómo, y tenemos que ver también hasta dónde es interesante esa mejora, porque desde el punto de vista técnico puede serlo, pero desde el punto de vista económico posiblemente pues, haya un momento en el que no. Entonces decidimos que la identificación y la evaluación de las medidas de mejora no podía ser algo que el técnico hiciera al azar, por falta de tiempo, por falta de conocimiento, por dificultad en el acceso de datos, etcétera, sino que los procedimientos debían ser capaces de orientarnos y ayudar al usuario a tomar ese tipo de decisiones y a identificar estas medidas. Pensamos nos documentamos sobre las posibilidades que había de desarrollo de procedimientos de evaluación energética de edificios, y vimos que, bueno, esto es antiguo, ya lo habían hecho otros antes. Existían 3 tipos de procedimientos o métodos basados en simulaciones, en los que detectamos que como ventaja nos permitían identificar los posibles ahorros energéticos al implementar una medida, es decir, podíamos conocer o simular una situación inicial y fácilmente podíamos aplicar una simulación, una hipótesis de cálculo para calcular cuál podría ser el ahorro energético en una situación X que nos inventáramos. El inconveniente que tenían estos procedimientos es que muchas veces la información que nos solicitan para hacer este tipo de cálculo es de difícil acceso, sobre todo en un edificio existente, y que además el desglose de consumos por usos que puede dar el método de cálculo podría diferir de la realidad. ¿Por qué? Porque utiliza unos estándares de cálculo como son climatología, comportamiento del usuario que está dentro, etcétera, que podían no ser igual que el que tuviera nuestro edificio realmente. Pensamos entonces en métodos basados en mediciones. Esto nos permitía fácilmente hacer esa segregación de consumos, esa agregación de consumos y acertar efectivamente cómo se estaba consumiendo el edificio, pero difícilmente podíamos estimar el ahorro energético si no actuábamos en el edificio y medíamos la actuación, con lo cual, bueno, también se quedaba corto en el sentido de lo que íbamos buscando. Vimos finalmente que podíamos hacer un procedimiento híbrido, o bien hacer un procedimiento basado en simulación que se completara con mediciones, o bien hacer un procedimiento de medición que se completara con simulación. Al final, bueno, llegamos a la conclusión de que los programas que desarrolláramos deberían ser realistas y permitir la calificación energética de edificios con la información disponible en un edificio existente de difícil acceso, que debían proporcionarnos alternativas en el caso de que esa solución de que faltaran datos o necesitáramos información que el usuario no pudiera acceder a ella, que debía poder
combinarse la dificultad del proceso en función de lo que se fuera a mejorar en el edificio, es decir, no tenía sentido obligar a nadie a identificar exactamente cuál es la composición de un cerramiento de fachada, por ejemplo, que tiene una protección histórica y que jamás se va a poder rehabilitar, si lo que queremos es identificar una medida de ahorro distinta a una actuación sobre la fachada. Todo lo que permanezca invariable en una simulación energética no afecta al ahorro energético obtenido. Queríamos también intentar que la terminología fuera análoga a la que ya existía en estos procedimientos, como LEED o Calener, de manera que la gente no tuviera confusión a la hora de interpretar los conceptos. Estaba claro que teníamos que hacer especial énfasis en la identificación de medidas de mejora y ayudar al técnico a identificar esas actuaciones en el edificio para mejorar la energética. Tenían que ser procedimientos interconsistentes con la certificación energética de edificios nuevos. No puede ser posible que un edificio calificado como nuevo obtenga una calificación distinta un mes más tarde que ese existente, de manera que tenían que coexistir las dos herramientas. Debíamos poder incorporar otro tipo de mediciones o cosas que se hicieran al edificio derivadas de otros reglamentos, como la IT 4, inspección de equipos de calefacción y acondicionamiento de aire. Por tanto, al final lo que decidimos es hacer un procedimiento de simulación energética en el que pudiéramos completar todo esto con medidas o facturas, sobre todo a nivel de cuantificación de lo que es el ahorro de energía derivado de una aplicación o de una actuación en el edificio. Y bueno, de ahí nace C3. Esta es la apariencia general de la herramienta, que creo todos conocéis. El procedimiento de certificación es el que se muestra en el esquema. Se definen los datos generales del edificio, se define su solución constructiva o envolvente, se define la geometría del edificio, se definen las condiciones de operación y funcionamiento en la situación actual y los sistemas de climatización, ACS e iluminación del edificio. Con todo esto obtenemos la calificación energética o la etiqueta energética del edificio en la situación original. Pero el proceso no acaba aquí. El Real Decreto nos dice que el certificado energético tiene que ir acompañado de esas medidas de mejora aplicables en el edificio para ahorrar energía. Con lo cual, la herramienta dispone de un módulo auxiliar que tiene precuantificadas una serie de actuaciones, incluso nos propone medidas que podríamos hacer sobre el edificio, y una vez que ya identifiquemos cuál es la que nos interesa para este edificio, la que es óptima para él, entonces el proceso continúa volviendo a simular esa situación modificada y emitiendo de nuevo la calificación energética del edificio en el caso de que actuáramos o implementáramos la medida que estamos proponiendo. De manera que el certificado son dos calificaciones energéticas y un documento acerca de esas actuaciones que podemos implementar en el edificio. Esta es la apariencia de la herramienta en datos generales. Se da información general sobre el edificio, si es una vivienda, si es un bloque, si es una vivienda dentro de un bloque, un edificio terciario, un edificio gran terciario, un local dentro de un edificio terciario. Las escalas de calificación varían en función de la opción que se elija, básicamente entre vivienda en bloque y terciario. Aquí nos pide información sobre el año de construcción del edificio, porque el programa, en función de ese año o periodo constructivo, en caso de ausencia de información sobre algún dato de envolvente o sistemas, nos aportará información recomendada o sugerida de cuál podría ser el dato que no encontramos. Aquí introduciríamos información gráfica del edificio, planos de emplazamiento y fotografía, al menos habrá que ir a hacer la foto. Y finalmente habrá que describir también de alguna forma cómo hemos hecho esta inspección o esta evaluación o auditoría del edificio y qué comprobaciones y mediciones hemos hecho para poder introducir los datos que damos al programa. ¿Vale? Bueno, una vez que hemos definido la forma general, esta es la apariencia de las pantallas de definición constructiva. Lo que os decía antes, el gran problema en los edificios existentes es identificar datos sobre el edificio, sobre todo en la envolvente. Entonces nos podemos encontrar con situaciones en las que no conocemos absolutamente nada de la envolvente o situaciones en las que conocemos todo de la envolvente, porque tenemos un proyecto de ejecución donde nos desglosa capa a capa cada uno de los cerramientos como están constituidos. Esto puede darnos lugar también a dos situaciones intermedias, si es, he podido determinar mediante una medición la transmitancia de un determinado cerramiento, o simplemente, mediante una inspección visual, tengo información cualitativa del cerramiento, pero que no me permite definirlo térmicamente. Pues podemos introducir cualquier cerramiento de estas cuatro formas y combinar todas ellas. Es decir, puede ser que de la fachada tenga información detallada y entraría por esta opción. Puede ser que de la cubierta tenga una medición y entraría por aquí, por información general.
Y puede ser que de la solera no tenga absolutamente nada de información, ni siquiera pueda verla, y entonces adoptaría un valor que se supone el del año constructivo, el del periodo normativo del año de construcción. Una vez definida la envolvente, tenemos que definir la geometría. Para la geometría exactamente igual, tenemos 4 opciones. Si tenemos un catálogo de tipologías constructivas, si nuestra edificación está contenida dentro de ese catálogo, es decir, si tenemos una vivienda o un edificio de estas características, podemos utilizar esta opción. En caso contrario, podemos utilizar cualquiera de estas otras. Podemos definir el edificio por superficies de transferencia y orientación, en el que definimos fachada, su composición, huecos que tiene, porcentajes, etcétera, y la orientación que tiene. Podemos disponer de un plano, con lo cual levantar el modelo geométrico del edificio, como hacíamos con Leader o Kallener, o podemos directamente importar el fichero Leader-Kallener en el caso de lo que lo tengamos. La única limitación que tiene este procedimiento, o sea, este método, además de que no encontremos una tipología geométrica como la nuestra, es que todas las medidas de mejora que se apliquen al edificio se aplican de manera general. Es decir, si hago un cambio de huecos, me lo aplica a todos los huecos del edificio. Si quiero que esto no sea así, tendré que optar por cualquier otra de las definiciones en las que puedo decidir qué hueco en particular quiero cambiar o cuál no, ¿vale? O sea, yo recomiendo, bueno, pues esto no usarlo, sino detallar los edificios, porque cuanto más detalle, más exhaustivo y riguroso sea el procedimiento de entrada de datos y la inspección del edificio y la toma de datos real, más cerca de la realidad estaremos en el cálculo que hagamos. Definimos las condiciones de operación y funcionamiento. En viviendas el programa no permite, o ningún programa permite al usuario determinar cuáles son las condiciones de operación. Son unos catálogos que están dentro de un documento reconocido, el de condiciones de aceptación de programas alternativos a Leader-Kallener, y no tenemos opción. Todas las viviendas funcionan de forma que se puedan comparar entre ellas de la misma manera. 24 horas de ocupación con una serie de perfiles de uso. En pequeño y mediano terciario el programa es más flexible, nos permite elegir dentro de un catálogo, también contemplado en este documento reconocido, que se compone de 12 opciones, que son combinación de 3 niveles de intensidad, alta, baja y media carga interna, que vienen del código técnico, y 4 usos, 8 horas, 12 horas, 16 horas y 24 horas, y en gran terciario podemos hacer uso de estos 12 catálogos, o sea, de estas 12 opciones del catálogo, o bien definir nuestro uso real del edificio, sala a sala, hora a hora, día a día, en un año completo, ¿vale? En el caso de los sistemas pasa exactamente igual. Los sistemas podemos tener información total y plena de las características de los sistemas de climatización o carecer de todo tipo de información. El programa en estos casos, pues de la misma manera nos ofrece soluciones o posibles opciones de lo que podría ser el rendimiento nominal de una caldera de estándar en el año 1974. O sea, pero es cierto que estos datos, de alguna forma, el técnico tiene que validarlos. La entrada de sistemas de climatización en vivienda es de manera centralizada siempre, no es posible asignar modelos o sistemas energéticos de manera aislada a zonas distintas de la vivienda, no tiene mucho sentido tampoco. En pequeño y mediano terciario la asignación puede ser de manera centralizada o zonal, y en gran terciario de la misma forma. El alcance de los programas en cuanto a sistemas, en este caso, es exactamente el mismo que Kallener. Vivienda tiene el mismo catálogo que Kallener VIP, pequeño y mediano terciario tiene el mismo catálogo que Kallener VIP, y gran terciario tiene el mismo catálogo que Kallener VIP y que Kallener GT. ¿Vale? Todo aquello que esté fuera del alcance de los programas generales, sabéis que tenéis que hacerlo a través de la herramienta post-Kallener. CE3, como ahora os contaré, está conectado también con post-Kallener o está a punto de estar conectado con post-Kallener. Bueno, y en base a esto y en función de cómo hayamos decidido que vamos a introducir tanto la construcción como la geometría, como los sistemas y la operación del edificio, el técnico, antes de empezar a trabajar y antes de ir a campo, debe definir qué información en base a esto que le va a pedir el programa va a recoger. Y como os digo, cuanto más riguroso y exhaustiva sea la toma de datos en campo, más cerca de la realidad estará la simulación energética que estáis haciendo del edificio. Bueno, una vez definido el edificio en su situación inicial, se da el botoncito calcular y el programa evalúa o emite la etiqueta energética del edificio en su situación inicial. Nos quedaría ahora identificar medidas de mejora. Para identificar medidas de mejora, el programa nos aporta esta herramienta complementaria en la que, si no tenemos ni idea de qué queremos hacer, él ya nos propone alguna actuación. Nos propone actuaciones de mejora de la envolvente hasta nivel código técnico 2006,
nos propone actuaciones de mejora de la envolvente hasta código técnico posible, código técnico 2013, o valores dentro del cost optimal o con un periodo de retorno razonable. Y nos deja una última casilla para que nosotros decidamos si queremos hacer una actuación distinta a la que él nos está proponiendo, de la misma manera en sistemas. En el caso de edificios terciarios, también en iluminación. Combinando todas las opciones que marquemos aquí, el programa calcula rápidamente pues, cuál será el comportamiento energético del edificio con combinaciones de todas ellas, es decir, nivel 1 de aislamiento en fachada con primera opción de sistemas de calefacción, combinaciones de todas ellas, una a una, tomadas de una en una y de todas en todas. Puede llegar a calcular hasta 160.000 combinaciones, que sería lo que daría la combinación de estas casillas, no es que sea nada aprox. Bueno, tampoco creo que nadie haga este tipo de cálculos. Bueno, una vez hecho esto, la herramienta nos permite ordenar, pues, o bien por consumo de energía primaria, por consumo de energía final, por emisiones, por calificación energética, las combinaciones posibles, y nos da una leyenda aquí con la combinación, o sea, ¿cómo se dice? Leyenda de la combinación ganadora, vamos. Seleccionaríamos estas medidas, las evaluaríamos económicamente y decidiríamos cuál de estas es la óptima. Y una vez hecho esto, volveríamos a simular con el programa, o haríamos esa corrección en la situación inicial con el programa, para obtener la calificación energética en la situación modificada. Y en teoría aquí esto acaba. Este sería el proceso de certificación energética. Pero como os decía antes, nosotros como desarrolladores y como técnicos certificadores hemos detectado pues, muchas deficiencias o ausencias de herramientas que nos pueden ayudar a convertir esto en algo que no sea simplemente un procedimiento administrativo. Por ejemplo, todo el mundo tiene que ser consciente de que las medidas de ahorro que se propongan tienen que ser, por supuesto, técnicamente viables, pero en el caso de un análisis económico tienen que ser ahorros reales. Los programas de certificación energética, todos ellos, trabajan con condiciones nominales, es decir, ni el clima tiene por qué ser el clima del año en curso, porque es un clima genérico, medio, documento reconocido por el Ministerio de Industria, ni el uso que se está dando a ese edificio en la simulación tiene por qué coincidir con el tuyo, es lo que os decía. No creo que haya nadie o muy poca gente vive las 24 horas del día en su casa con una ocupación máxima. Con lo cual, los ahorros que dan los programas son ahorros nominales, no son ahorros reales. Y el Real Decreto nos dice que los ahorros que tenemos que dar y la coletilla que nos ponen en el certificado es que tienen que ser ahorros reales para el usuario. De manera que eso fue lo primero que identificamos. Esto hay que hacerlo aparte, esto no lo hace la herramienta, esto tiene que hacerlo el técnico. Entonces, bueno, con esto empezamos a trabajar en los complementos CE3. Los complementos CE3 son módulos auxiliares, como pone aquí, que nos ayudan o mejoran la funcionalidad y el alcance del procedimiento CE3. No están incluidos en el convenio con IDAE y, por tanto, no son documentos reconocidos. Son herramientas que alguien desarrolla y que pone a disposición del público, el que quiera que la use y el que no quiera que no la use. Es como si yo tengo una Excel en casa con la que trabajo normalmente con unos cálculos precuantificados. Los distribuye y los mantiene la Cátedra E3. La Cátedra E3 es una cátedra de investigación, convenio de A+ con la Universidad de Sevilla. Los distribuye gratuitamente a través de su página web. Sé que mucha gente ha oído esto antes y que los complementos no estaban puestos a disposición todavía. Queríamos validar la última versión de C3 con todas las modificaciones que estamos haciendo por errores que se han detectado antes de sacar esto, porque si no sería arrastrar los errores a los complementos, ¿vale? Pero estarán a disposición antes del verano, ¿vale? Tenemos varios, entre ellos un complemento de análisis económico, la conexión con PostCalendar, precisamente para eso, para poder calificar edificios que estén fuera del alcance de los programas simplificados, complementos de tratamiento de puentes térmicos, etcétera. Bueno, la idea o el concepto del proceso con los complementos es integrarlo en esta parte de la certificación, es decir, que no solamente nos ayuden la herramienta de CE3 nos ayuda a identificar las medidas que nominalmente son las óptimas, pero que realmente luego le demos un toque de realidad a ese ahorro con estos complementos antes de pasar al proceso de decidir que esta es la que nos interesa y volver a simular. Entonces, bueno, os voy a contar brevemente cuál es para mí, creo, el más práctico, el más útil en este caso, que es el complemento de análisis económico. Este complemento consta de varias fases. Lo primero que os contaba era eso, el análisis y desglose y normalización climática de las facturas y los consumos reales del edificio y la correspondencia de ese ahorro ideal que calcula, o nominal que calcula el programa con el ahorro real que tendría el usuario en el caso de que implementara una determinada medida.
Como os decía antes, las grandes generalidades de los procedimientos de certificación energética son los usuarios estándar, que no somos ninguno de nosotros, y las severidades climáticas de referencia, que no tienen por qué coincidir con el año en curso, y por tanto puedes decir que una vivienda en el año 2011 ahorraría 1.000 euros al año cuando la señora a lo mejor está consumiendo 500. Con lo cual, bueno, lo primero que hacemos es identificar de la factura energética del edificio qué otros usos no contemplados en la certificación energética se están teniendo en esa vivienda o en ese edificio y descartarlo de ese consumo. Cuando damos un porcentaje de ahorro, no podemos darlo sobre la factura total del inmueble, porque hay muchos componentes de ese inmueble que no están contemplados en la certificación energética. Por ejemplo, ascensores, por ejemplo, iluminación en una vivienda. Todo esto hay que desglosarlo y hay que sacarlo de ahí para que el ahorro realmente sea sobre la parte proporcional o correspondiente a lo que realmente están evaluando los programas, que es la climatización en el caso de vivienda. Una vez hecho eso, ¿vale?, lo que hacemos también es corregir ese ahorro con la severidad climática del año en curso o del año del que nos está proporcionando facturación. El hecho de implementar una medida de ahorro en un edificio y que el año siguiente el edificio consuma más que el año en curso no quiere decir que la medida esté mal hecha. Es posible que la severidad climática de ese año sea más fuerte, que haya hecho más frío en invierno y por tanto la caldera haya arrancado más veces, y no quiere decir con eso que si hubiéramos tenido la caldera anterior hubiéramos consumido menos. Entonces corregimos mediante un coeficiente esas dos cosas, el uso, las componentes que están dentro de la factura pero que no forman parte de la calificación energética, y la severidad climática con un coeficiente K corrector. Y a partir de ahí ya sí que podemos valorar la intervención en coste. Tenemos una base de datos de precios de productos de construcción y equipos y base de datos de precios energéticos con escenarios de evolución. El programa, como ya hemos definido qué medida queremos hacer, o ya le hemos dicho que queremos cambiar una caldera, identifica automáticamente pues, por el tipo de elemento, el rendimiento que tiene, la potencia que queremos instalar, y da un valor aproximado de lo que podría ser la inversión, no del equipo, sino de la sustitución de un equipo, el anterior, porque lo está viendo, con el equipo nuevo. Lo mismo con la envolvente. ¿Qué tipo de actuaciones hay que hacer? Pues hay que poner un andamiaje, considerar costes de mano de obra, de demolición, en función de lo que le digamos. Os voy a enseñar esto rápidamente, que sería la apariencia, para que veáis que existen, realmente no miento, la apariencia de la herramienta informática. Los complementos se abren desde fuera de C3, porque como os he dicho antes, no son procedimientos reglamentarios, no son documentos reconocidos y por tanto trabajamos fuera y luego volvemos a C3. Se abren todos a través de un gestor de complementos. Es una aplicación que instalamos en nuestro ordenador y a partir de ahí podemos instalarnos todos los complementos que queramos. Por cada complemento que instalemos nos aparecerá un icono distinto. En este caso, en la pantalla tengo instalados dos, el de corrección por facturas, que os he enseñado, y el del cálculo del coste de la intervención. Lo que hacemos es abrir rápidamente, o sea, calcular un edificio en CE3, proponer medidas de mejora y evaluar esas mejoras ahora, pues como digo, normalizando, neutralizando el clima y el uso, y calculando la inversión. Entonces, cogeríamos un caso, el que sea, calculado previamente con CD3 y lo abriríamos. El programa nos pide información adicional, nos dice, él identifica ya los usos por tipo de combustible que hemos asignado previamente al edificio en la definición de Calaner, es decir, si hemos metido una caldera de biomasa, identifica aquí biomasa en calefacción, si hemos metido un sistema de expansión directa para frío y calor, identifica electricidad para calefacción y refrigeración, y luego aparte tenemos que decirle qué otros usos de esos combustibles tenemos. Por ejemplo, tengo una vitrocerámica, mi horno es eléctrico, en el caso de un terciario pues tengo ascensores, etcétera. Bueno, nos pide información sobre la facturación. En el caso de vivienda nos pide 2 años, puede ser un valor absoluto, total, del año completo, o si tenemos el desglose mes a mes, pues mejor que mejor. O si tenemos algunos meses sí y otros no, él ya piensa o extrapola cómo podría ser el consumo anual, pero bueno, cuanto más información le demos, más ajustará a la realidad del edificio. En el caso de terciarios nos pide 5 años, pues igual, metemos los que tengamos, intentaremos, cuanto más información metamos, pues más ajustará. Y luego, bueno, pues otra serie de información, cuántas personas ocupan la vivienda, qué horario de utilización tiene real, etcétera. Y con esto, bueno, me la he saltado, y con esto lo que hace es ya desglosar de ese ahorro que calculaba C3, quitar la parte que corresponde o corregir el ahorro que nos sale aquí de consumo energético en base a ese coeficiente K en el que normalizábamos o neutralizábamos el uso y neutralizábamos la climatología del año. Una vez hecho esto, ya sí que podemos volver a elegir
cuáles son las medidas que en principio serían las óptimas para el edificio, con un ahorro ya corregido, ¿vale? Un ahorro energético corregido. Y nos quedaría ver cuáles son las que económicamente son más rentables. Cuando seleccionamos, no sé cómo se vuelve para atrás, perdón. Cuando seleccionamos varias de ellas, en la siguiente pantalla nos pide información adicional sobre ellas, es decir, esta es la combinación que hemos identificado aquí, 3, y nos carga los códigos que identificábamos en el formulario anterior y las emisiones y la clasificación energética. Aquí lo que le estamos diciendo es que la fachada va a llegar a un nivel de aislamiento 2, es decir, que va a ser código técnico o posible código técnico 2013, pero eso se puede hacer de 1000 formas. Entonces, ¿cómo quieres que lo hagamos? Bueno, aquí los sistemas y aquí la calificación se lo he hecho. ¿Cómo quieres que corrijamos la fachada? Entonces te dice, dime si lo que vamos a hacer, la actuación va a ser sobre un muro medianero o una fachada exterior. Dime si esa fachada tiene o no cámara de aire. Dime dónde está o dónde quieres que esté el aislamiento que vas a poner para mejorar la transmitancia del edificio. Dime qué tipo de aislamiento y de qué manera quieres que sea la solución constructiva de una serie de catálogos. Y qué tipo de aislamiento quieres utilizar. De la misma manera pasaría con la cubierta. Identifica el tipo de cubierta, es una cubierta plana o es una cubierta inclinada, es transitable sí o no, dónde quieres que aislemos, por dentro, por fuera, vamos a mejorar la impermeabilización de la cubierta, cómo va a ser la solución constructiva que vamos a dar a la cubierta, elige el material de aislamiento, de la misma manera los suelos, de la misma manera los sistemas. Vamos a sustituir la caldera por una caldera de qué tipo, con qué tipo de combustible, igual con la refrigeración, igual con los sistemas de ACS. Y hecho esto, ya el programa va a esa base de datos de precios e identifica exactamente cuál es el coste o aproximado de lo que podría ser la intervención. Y con esto elabora un informe en el que se ve cuál es la situación original, qué actuación hemos hecho, en qué consiste cada uno de los pasos de la intervención a hacer, cuál es la valoración económica de eso y cuál es el ahorro energético obtenido. Y de esta forma, el siguiente paso, que no lo he traído porque no lo tenemos terminado, es el cálculo del BAN, TIR, etcétera, y periodo de amortización y retorno. Creo que esta es la manera de realmente hacer un certificado energético. No podemos dar etiquetas, las etiquetas son meramente informativas, pero realmente el usuario lo que tiene que saber es qué tiene que hacer con este edificio y cómo podemos mejorar la energética. Este es el mensaje final. Aunque sea una certificación obligatoria, no podemos convertirla en un mero trámite administrativo donde la gente regale los certificados energéticos. Estos procedimientos creo que son prácticos y útiles, todos ellos, Calener, CEX, C3, todos ellos, y nos pueden permitir hacer actuaciones realmente, identificar medidas de ahorro y que realmente contribuyamos a esta mejora y este ahorro energético de la edificación. Y bueno, por mi parte nada más, espero que os haya sido interesante y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Elisa, ha sido muy interesante. Bueno, de las conclusiones que ha sacado Elisa, que yo más o menos había sacado las mismas, solo comentar además que yo creo que aquí los profesionales jugamos un papel fundamental en que esto no se convierta en un trámite administrativo, porque sobre todo en el tema de los complementos y de las medidas a aplicar, desde mi punto de vista, el papel de los técnicos es fundamental, no lo puede definir o hacer cualquiera. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, aunque se supone que luego en el foro se pueden hacer y tal, pero me han dado permiso para que alguna pregunta, si tenéis alguna, podáis hacer. O sea que aquí hay una. No sé si hay un micrófono en algún sitio. PostCalener es una pasarela, realmente. A ver, los programas de certificación energética, todos ellos, tienen limitaciones en cuanto a los sistemas que en su momento se desarrollaron. Lo que no tiene sentido es que no se pueda certificar un edificio porque una solución constructiva no está dentro del alcance o un sistema. Entonces, PostCalener realmente es una herramienta que lo que sirve es como pasarela entre el resultado que da Calener con un sistema convencional y la solución real del edificio. Y lo que hace es modificar la calificación energética en función de lo que considera que es, a mayores, eficiencia energética en esta solución innovadora. La herramienta se puede descargar de la página web del Ministerio de Industria, es un documento reconocido, también el desarrollo fue participado por la Cátedra de 3, y bueno, simplemente es eso, o sea, el procedimiento básicamente consiste en tú calificas el edificio con una solución convencional
y luego introduces determinada información en PostCalendar sobre tu solución real de climatización. Él combina ambas, ¿vale? Y saca la calificación energética del edificio. Combina con Calendar VIP, con Calendar GT y estamos terminando la conexión con C3. Entiendo que irá combinando al final con todas las herramientas, ¿vale? Por ahora es lo que hay es Calendar VIP, Calendar GT y nosotros Plus, o sea, como consorcio de desarrollo de la herramienta C3, nos estamos preocupando en conectarlo con PostCalendar. Supongo que Cener Miyavi pues hará lo mismo o algo parecido. Yo me pregunto también por qué Calendar GT nunca ha desarrollado una entrada de datos gráfica. Yo también. Sí, es infumable. Es infumable. Sí. ¿Es posible que Millar o quien sea no financie? Bueno, hay herramientas que, bueno, Zipe, que creo que todo el mundo trabaja con Zipe. Zipe entra y pasa a Líder y Líder exporta a Calendar. No sé, también es verdad que Calendar GT es una herramienta basada en otra herramienta, en DOE, y bueno, es el proceso que tiene. Sí es cierto que no comercialmente reconocidas, pero por ahí de técnicos que trabajamos con esto, tenemos herramientas de migración directamente de CAD, que bueno, supongo que entre los complementos colgaremos alguna, o exportaciones de eQuest. Sí. Sí. No. No, está claro, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo tengo una. A ver. ¿Y por qué hay dos programas? ¿Por qué hay dos programas? ¿Cómo surge eso? O sea, ¿por qué de repente hay dos programas que se supone que hacen exactamente lo mismo y que se supone que tienen que dar los mismos resultados? Esa pregunta quizá habría que hacerla a IDAE, no sé. Entiendo que, bueno, quizá a lo mejor quisieron no enfocar todo en una herramienta y que pudiera ser mejor o peor, o criticada como ha sido Calendar, ¿no? Sino que hubiera ahí reparto para todos. ¿No? Las herramientas son distintas, pero el fin es el mismo. Entonces, entiendo que sería por eso, un poco diversificar los palos. Bueno, muchas gracias, Elisa.